del país azteca, y que están clamando, que están pidiendo y solicitando por vuelos humanitarios para regresar a su país de origen. Por eso hicieron, de hecho, esta manifestación que estamos observando y que compartimos contigo en pantalla, en Tapachula, en Chiapas, y protestaron para pedir, lo que te decía, vuelos humanitarios que les permitan, en principio, regresar a casa, a su país de origen, porque, según ellos, enfrentan serias dificultades económicas, serias dificultades legales, que les impiden continuar su travesía o retornar por sus propios medios a Venezuela. La tensión en el sur de México llegó a un punto de quiebre. Durante meses, comunidades enteras habían convivido con las caravanas que cruzaban desde Guatemala, campamentos improvisados en banquetas, basura acumulada, violencia creciente y la incertidumbre de no saber qué ocurriría mañana. Pero en agosto de 2025, la paciencia se agotó. Lo que inició como protestas vecinales en Tapachula y Escuintla, terminó en un movimiento nacional. Los pobladores, hastiados de la inacción, comenzaron a organizarse por su cuenta. Vecinos que antes solo observaban, ahora alzaban pancartas y gritaban consignas de expulsión. Otros dieron un paso más allá, desmontaron con sus propias manos los refugios levantados por migrantes venezolanos, muchos de los cuales se habían asentado en áreas verdes, parques públicos y avenidas enteras. Eran decenas de casas improvisadas con lonas, madera y láminas, convertidas en símbolo de desorden. Hoy, esas estructuras fueron reducidas a escombros. No más caravanas, no más invasión, se escuchaba en los barrios. Familias completas salieron a las calles, ondeando banderas mexicanas y coreando al unísono, ¡Arriba México! El clamor fue tan fuerte que las autoridades estatales y federales no tuvieron otra opción más que intervenir. La Secretaría de Obras envió cuadrillas para retirar toneladas de materiales, mientras la Guardia Nacional reforzó patrullajes en carreteras y calles adyacentes. El sentimiento popular era claro: México no sería más un terreno de nadie. El cierre de la frontera estadounidense bajo las políticas estrictas de Trump había convertido al país en un destino forzado para miles de venezolanos, ecuatorianos y colombianos. Sin embargo, lejos de encontrar solidaridad infinita, se toparon con comunidades hartas de la delincuencia y del caos que, según los habitantes, acompañaban a las caravanas. Robos, machetes, venta de drogas y riñas nocturnas eran el nuevo pan de cada día. La narrativa oficial empezó a alinearse con el clamor popular. Medios nacionales destacaron cómo la presión ciudadana obligó a los gobiernos locales a cerrar albergues improvisados y a desalojar campamentos frente a instituciones públicas. Lo que parecía imposible unos meses antes, estaba ocurriendo: mexicanos y autoridades actuando juntos para expulsar a los migrantes que habían desbordado la paciencia nacional. Era el inicio de una nueva etapa. No solo se trataba de dispersar una caravana, sino de enviar un mensaje contundente: México recupera su soberanía y no será utilizado como patio trasero por quienes buscan aprovecharse del país. Mientras las comunidades mexicanas derribaban campamentos y exigían orden, otro frente de la historia se desarrollaba en silencio, en oficinas de inteligencia y cuarteles militares. El nombre de Irineo Múgica y especialmente el de Luis García Villagrán, conocidos como los principales organizadores de caravanas migrantes, estaba en la mira desde hace meses. Pero fue justo en este ambiente de hartazgo popular cuando el gobierno decidió dar el golpe definitivo. El operativo se planeó con precisión quirúrgica. A primera hora, agentes federales y militares llegaron a la base de operaciones de Villagrán en Tapachula, un centro que él había disfrazado como Oficina de Ayuda Humanitaria. Lo que encontraron ahí fue otra historia: decenas de documentos falsificados, listas con cobros de cuotas a migrantes, celulares con mensajes que revelaban vínculos con redes de tráfico y hasta conversaciones que lo conectaban con políticos extranjeros y ONG sospechosas de financiar estas caravanas masivas. La escena fue un terremoto mediático. García Villagrán, que por años se presentó como defensor de los derechos humanos, terminó esposado frente a cámaras. En redes sociales, el hashtag #FueraVillagrán se volvió tendencia instantánea, acompañado de miles de comentarios celebrando lo que calificaban como justicia popular y el fin de un negocio disfrazado de altruismo.
los testimonios de migrantes expulsados reforzaron el escándalo. Muchos declararon que Villagrán les cobraba por incluirlos en caravanas, que los amenazaba si no obedecían, y que detrás de su discurso humanitario había una maquinaria de lucro y manipulación. Nos prometía paso libre a Estados Unidos, pero al final solo nos dejaba varados en México, sin dinero y sin rumbo, relató un venezolano a la prensa. La detención no fue solo simbólica, desató un efecto dominó. Oficinas y casas de seguridad asociadas a su red fueron cateadas en Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Las autoridades descubrieron rutas planeadas con precisión para el traslado de caravanas, así como cuentas bancarias ligadas a depósitos internacionales. Por primera vez, se evidenciaba que estas caravanas no eran espontáneas, sino parte de una operación más grande, diseñada para presionar políticamente a México y al mismo tiempo enriquecer a quienes las organizaban. La población celebró el arresto como si fuera la caída de un capo. En los barrios donde semanas atrás los migrantes habían montado sus refugios, se escuchaban cohetes y gritos de «lo logramos». La narrativa cambió por completo. De ser vistos como víctimas, los migrantes comenzaron a ser señalados como instrumentos de redes criminales. Y México, cansado de cargar con ese peso, ahora mostraba que tenía el control. Este golpe contra Villagrán no fue aislado. El presidente y varios gobernadores aprovecharon para enviar un mensaje directo: México no permitirá que se juegue con su estabilidad interna. La Guardia Nacional reforzó retenes, se anunciaron deportaciones masivas y se crearon brigadas de apoyo a comunidades afectadas para restaurar plazas, calles y parques. Lo que parecía una lucha desordenada de ciudadanos se había convertido en política de Estado. Y García Villagrán, alguna vez considerado la voz de los migrantes, ahora se transformaba en el símbolo de la traición, el engaño y el caos. La caída de García Villagrán no solo fue un golpe policial, sino un punto de quiebre histórico. Por primera vez en mucho tiempo, México mostró al mundo que no estaba dispuesto a ser el patio trasero de las potencias ni el refugio improvisado de millones que llegaban sin control. Lo que comenzó como un movimiento ciudadano en calles y plazas terminó convirtiéndose en un despertar nacional, un recordatorio de que la soberanía no se negocia, y que la paciencia del pueblo tiene un límite. El efecto fue inmediato. En cuestión de días, varios gobiernos centroamericanos enviaron delegaciones de emergencia para dialogar con México. La presión era evidente: si el país cerraba rutas y reforzaba fronteras, las caravanas perderían sentido. Estados Unidos, por su parte, observaba con atención. Durante años había dejado que el problema se atascara en suelo mexicano, convirtiéndolo en muro de contención involuntario. Pero ahora, con el hartazgo social y la nueva política de mano dura, Washington entendió que ya no podía tomarlo a la ligera. En las calles mexicanas, la narrativa cambió radicalmente. Lo que antes eran escenas de migrantes durmiendo en parques ahora eran brigadas de limpieza, murales pintados por jóvenes, comerciantes reabriendo sus negocios y familias recuperando espacios públicos. En redes sociales, miles de usuarios compartían imágenes con frases como «México despertó» y «Nuestra casa se respeta», símbolos de un renacer cívico que trascendía la coyuntura migrante. El presidente aprovechó la ola de apoyo para lanzar un discurso televisado en cadena nacional. Sus palabras fueron contundentes: México es un país hospitalario, pero no será jamás cómplice de redes criminales disfrazadas de causas sociales. La dignidad de nuestra nación está por encima de intereses extranjeros, de chantajes políticos y de negocios oscuros. El mensaje caló profundo. Por primera vez en años, incluso sectores críticos reconocieron que se trataba de un paso firme hacia la defensa del territorio. El arresto de Villagrán y la expulsión de caravanas no fueron vistos como un acto aislado, sino como un aviso al mundo. México estaba dispuesto a poner orden, aunque eso significara confrontar a ONGs internacionales, gobiernos vecinos o incluso grandes potencias. Y en ese escenario, las comunidades mexicanas volvieron a sentirse protagonistas de su destino.
Las imágenes eran poderosas, mujeres que días atrás lloraban por los destrozos en sus negocios ahora sonreían mientras veían patrullas resguardando sus calles, campesinos que se habían visto desplazados en sus propios pueblos retomaban la vida cotidiana, niños volvían a jugar en plazas antes tomadas por campamentos improvisados. La narrativa de víctimas se transformó en la de resistencia, orgullo y victoria. Pero quizás lo más fuerte fue el mensaje simbólico. México, históricamente señalado como país de tránsito, ahora marcaba un precedente, podía ser un muro, sí, pero uno propio, decidido por su gente y no impuesto desde fuera. No era obedecer a Washington, ni ceder a las ONG extranjeras. Era, por fin, tomar las riendas de un problema que llevaba años devorando la paz social. El eco de estas acciones llegó incluso a foros internacionales. Organismos de derechos humanos expresaron críticas, algunos acusando a México de mano dura excesiva. Pero la mayoría de los ciudadanos no se inmutaron. Para ellos, la dignidad recuperada era más importante que cualquier sermón desde el extranjero. Y las encuestas lo confirmaban, la aprobación popular hacia las medidas alcanzó niveles inéditos, demostrando que la decisión de frenar caravanas y desmantelar redes como la de Villagrán había tocado una fibra profunda en el corazón del país. Así, lo que inició con ciudadanos expulsando a migrantes de sus plazas y parques terminó en un movimiento de Estado que marcó un antes y un después. México no solo se defendió, se levantó con fuerza, mostrando que la soberanía no se pide, se ejerce. Y que cuando el pueblo decide poner un alto, ni las redes criminales ni las presiones internacionales pueden detenerlo. La historia quedará en los libros como el momento en que México dejó de ser espectador y se convirtió en protagonista. Como el día en que la voz de un pueblo cansado retumbó tan fuerte que cambió la política migratoria de todo un continente. Un grito que todavía resuena, nuestra casa, nuestras reglas, nuestro México.